hay una paz tremenda en mi corazón al saber que el hermano Joseph conoce la melodía de este canto, así que no vamos a batallar mucho. Es un privilegio poder estar frente a ustedes. Por primera vez yo salgo de mi país a predicar. Ustedes saben, como muchachos, también tuve sueños. Hace rato platicaba con mis primos. Quien cantó es mi prima. O sea, si ustedes ven el color, es de familia. Y me da mucho gusto. Yo no he convivido mucho con los de Leones. Ese es mi primer apellido, de León. Y mi familia que está aquí son de Leones. De León. Pero pues, en el plural, ¿verdad? Y con los que he convivido es con el ramo familiar de materno. Y bueno, es un privilegio poder estar con ellos. Mi prima viajó de aquí a 8 horas. Llegó hoy a las 4 de la mañana. Y yo quiero agradecerle a Dios porque ella pudo llegar conmigo. Podría decir muchas cosas por las que yo estoy seguro que fue la voluntad de Dios que yo estuviera aquí. Él estaba en Cancún ya para viajar para acá. Esperábamos salir a las 12:25. Entonces nos avisaron que el vuelo se retrasaba 3 horas. Y entonces cuando pregunté por qué, nos dijeron que el avión que iba para allá había fallado. Y entonces el avión falla y ese era el mismo avión que nos iba a traer. Pero qué bueno que falló antes de irse para allá. Ustedes saben, sí, de veras, amén. Pues todavía estoy chiquito a veces pienso, pero no sé para ustedes. Y pues sí, dan ganas de seguir viviendo un ratito más, ¿verdad? ¿Cuántos queremos seguir viviendo? Dentro del corazón hay una necesidad de ser eternos. No queremos morir nosotros. Lamentosamente existe el pecado, existe el diablo. A veces a algunos no les gusta que lo mencionemos, pero la verdad existe. Allí está. No podemos ignorar esa realidad. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido lastimados, heridos, hemos sido decepcionados. Vengo de un lugar, de un pueblo. Ojalá pueda usted editar cuando me equivoque el del video. Hay algunas cositas donde me equivoco. Pero miren, en mi pueblo, donde actualmente soy pastor, mis hermanos trabajan con borregos, con vacas, siembran enormes hectáreas de maíz, frijol, arroz, e invierten mucho. Y cuando la cosecha queda mal, uno ve a hombres caminando por la calle sin dirección, cabizbajos, y no quieren que nadie les salude, porque han sido decepcionados, han sido lastimados por cuestiones climáticas, por las malas temporadas, porque llovió, porque nos cayó un huracán por allí. Pero así caminan. La Biblia enseña en Lucas capítulo 24 una historia muy especial. Y vamos a sumergirnos esta noche en la palabra de nuestro Dios. Para eso venimos esta noche. Lucas capítulo 24, versículo 13. En el contexto de la muerte de Cristo Jesús. Jesús había muerto ese fin de semana. Y entonces capítulo 24, versículo 13 dice: en ese mismo día, 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que dista a 60 estadios, aproximadamente 10 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí, entre ellos dos, de todo lo que había sucedido, lo que había pasado en Jerusalén. Versículo 15. Y mientras hablaban, la Biblia dice, el mismo Jesús se llegó y siguió con ellos. Versículo 16, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Estos 2 discípulos habían seguido a Cristo Jesús, capaz no los 3 años y medio, pero posiblemente 2 años, 3 años capaz. Y habían dejado, yo no sé qué has dejado tú cuando te hiciste cristiano, o capaz a quién dejaste ahorita en tu casa. Dejaron muchas cosas para seguir a Jesús.
Dejaron de invertir en otros lados, olvidaron sus tierras. Estamos hablando de 2 discípulos. Y siguieron a Jesús, porque creían que Jesús iba a ser el próximo emperador judío. Y entonces iba a libertarlos del yugo romano. Híjoles, entonces estaban felices cuando veían que Jesús, cuando Jesús veía que muchos tenían hambre, Jesús les daba comida. Y dicen ellos, uy, pues qué bueno, si hay crisis en el país, nos da comida. Y luego si alguien se enfermaba, Jesús llegaba y no, pues qué mejor, ¿verdad? Hoy en el seguro, qué mal servicio. No, seguro digo, vengo de México. Qué mal servicio, muchos se quejan. Y ver a alguien que si estás enfermo te sana, tienes hambre, te da comida, porque se arregla. Y con él la hicimos y ya no trabajamos, ¿no? Estos muchachos dejan tierras, dejan familia, dejan negocios, dejan de aspirar a otra cosa por seguir a Cristo Jesús, el Rey de los judíos. Pero ustedes conocen la historia. Jesús es tomado preso, sentenciado a muerte. Cuando ellos escuchan consumado es, a la distancia ven, se acabaron sus sueños. Comienzan a caminar rumbo a Jerusalén después de haber salido ese domingo. Y yo no sé cómo camina un fracasado, cómo camina un desilusionado. ¿Cómo has caminado tú aquella vez que te decepcionó tu mejor amigo? ¿Cómo has caminado aquella vez que tú dijiste, te dijeron, traiga sus papeles, lo contratamos, y cuando tú llegaste y presentaste tus papeles, te dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay cubo. Acaba de llegar otro y ya. Y era lo único que tenías para defenderte, para pagar la renta, la luz, los biles. ¿Cómo regresas a casa? Y así los discípulos caminaban rumbo a Emaús. Y es muy probable que sus ojos estaban cegados de preocupación. Tristes, agobiados, decepcionados de la vida. Y así van caminando a Emaús. Me gusta mucho la historia porque dice que Jesús se llegó a ellos y caminó con ellos. Allí, cuando ellos creían que todo se había acabado, cuando el ser humano cree que todo está por los suelos, que todo está perdido, Jesús está más cerca de nosotros. Amén. Jesús llega y camina con nosotros. Y entonces ahí va el maestro. A mí me gusta mucho, hermanos, la Biblia no prohíbe imaginarse, da muchos detalles y a grandes rasgos. Entonces uno se puede imaginar que el maestro se siguió ahí detrás y ellos plática. Versículo 17. Les preguntó, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Versículo 18 dijo, uno de ellos, llamado Cleofas, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Versículo 19, entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, mira, lo de Jesús Nazareno, hombre. Un hombre poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Los sacerdotes principales, versículo 20, y vuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Esperábamos. Tiempo pasado. Esperábamos. ¿Cómo me hubiera gustado, capaz dijera Cleofas, haber sido aunque sea el secretario particular, aunque sea el procurador de justicia de Jerusalén, aunque sea un embajador de él en otro país? Dejé todo. Y lo están platicando así con ganas de ver a nadie. Lo están platicando nada más para darle más cuerda a su dolor. Ya iban. Nosotros esperábamos que él fuera. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? Yo hubiese querido. Aún recuerdo, yo estuve en la frontera en Chihuahua, Ciudad de Juárez, Chihuahua, y yo salí de mi casa con el sueño de estudiar. Y por las cuestiones de la iglesia, yo siempre he creído que los principios bíblicos no solo se dicen, se viven. Y yo leí que hay un mandamiento en la Biblia, en la semana lo vamos a ver para aumentar y razonar un poco más en él, que el sábado es de Dios. Y por guardar ese bendito día, me corrí del trabajo,
perdí la escuela, perdí el trabajo y con ello en la universidad, siempre trabajando y estudiando. Y saben que sí me tocó caminar así. Sé más o menos cómo se siente, hermanos y amigos. En fin, lo interesante de esto es que ahora ellos se lo están platicando a quién. Es tremendo eso, ¿no? Están hablándole y contándole su derrota al mismo Jesús. Y entonces, y están platicando, versículo 22 dice: además algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, no hallaron en su cuerpo y volvieron diciendo que habían visto una visión, que dijeron que de ángeles, que dijeron que él vive. Pero en aquellos tiempos, hermanos, saben que los judíos agradecían por 3 cosas. Agradecían, número 1, por no ser gentil, número 2, por no ser samaritano, y número 3, por no ser mujer. Así agradecían los judíos. No, cuidadito con los judíos, ellos tenían otra idea. Así que le creían a las mujeres, les pregunto. ¿Creían ellos en las mujeres? No, pues, no creían en las mujeres. Entonces, fueron unas mujeres, pero pues son mujeres, dijeron ellos. No sé si aquí pasa lo mismo que en México, que cuando conducen y hay un choque, era mujer y vámonos. Entonces, pero ya se está superando, ya se está superando, ya saben dar reversa ya. Ahora chocamos más nosotros los varones. Y entonces era un problema entonces en aquellos tiempos y no creían mucho las mujeres, pero así había pasado. Y entonces Jesús comenzó a hablar con ellos. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. Y comienza el maestro a darles una terapia, una clase de historia bíblica. Pero te puedes imaginar, ahora yo me pregunto, el que les estaba dando la clase, ¿quién era? El mismo autor de las escrituras. Sabía de pie a pa, punto y coma de todo lo que estaba escrito en la palabra. Y dice la Biblia, versículo 27, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que las escrituras decían de él. Dicen los eruditos que cuando hablaban de Moisés se referían a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y cuando se habla de los profetas, se habla de todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y cuando se habla de escritura, se habla de Salmos, se habla de Proverbios, se habla de Job. Entonces prácticamente todo el Antiguo Testamento el maestro lo agarró. Mira lo que dice Éxodo, mira lo que dice Levítico, mira lo que dice Números, mira lo que dice Jueces, mira lo que dice esto. ¿A poco no hay sentido bonito cuando nos van desgranando bonito la Biblia? Estos estaban recibiendo una clase de Cristo Jesús. Tan buena fue la clase, hermanos, tan buena fue la plática, que ellos ni sintieron. Cuando se dieron cuenta, estaban cerquita de la casa. Versículo 28. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos le apremiaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya está tarde, mira, el día ha declinado, mira, ya se ocultó el sol. ¿A dónde vas a ir ahorita, hombre? Hay mucha piedra en el camino, hay espinos. Quédate con nosotros. Les gustó tanto la clase que les había dado. Quédate. Sin saber quién era, no, quédate. Y la Biblia dice que Jesús entró a quedarse con ellos, entró a pasar una noche con ellos. Y yo les pregunto en esta noche: ¿cuántos queremos que Jesús pase una noche con nosotros? Cuando quisiéramos decirle: Señor, pasa una noche con nosotros, mírate a la casa, entra a la casa. Pero qué enorme privilegio, Jesús entró con ellos. Versículo 30. Y cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan. Una escritora llamada Ellen White se espacía y escribe sobre esta historia. Ella dice que el maestro tomó el pan como siempre lo hacía, y esos discípulos habían visto cómo lo hacía Jesús. Dice
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y al parecer dice que en esos momentos ellos estaban viendo cada detalle y se acordaban que alguien hacía eso, como lo estaban haciendo ahí. Ellos ya habían visto que se hacía así. Partió y les dio, versículo 31. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Dice esta escritora que cuando reconocen que es Jesús, rápidamente quisieron caer de rodillas para adorarle, pero justo cuando estaban haciendo eso, Cristo Jesús alguien se ha desaparecido desaparecido de tu presencia alguna vez. ¿Cómo se sentirá? Pero dice que cuando ellos están a punto de rodear, y una extraña sensación se apoderó de sus corazones. La Biblia dice, versículo 32, y se dijeron el uno al otro: oye, Cleofas, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y versículo 33, y levantándose en la misma hora, ¿volvieron a dónde? Ok, estaban allí. Dice la Biblia que había sido, ya era, ¿a qué hora era? Era de noche. Era de noche. En aquellos tiempos, hermanos, yo aquí veo, y se ve muy bien, unos carrazos. Y allá donde estoy, florecen las motocicletas, las 200 y todo eso. Y uno ve las motos y qué bonitas, qué bonitas. Yo mismo ocupo una de ellas. Digo, me llevan en algunas de ellas. Siempre estoy pidiendo ride, hermano, llévenme, me toca estar en la iglesia. Y sí, en moto me llevan porque yo choqué. Pero no me pregunten por qué choqué. Pero en aquellos tiempos no había, hermano, ni motos, ni bicis, ni un BMW, ni siquiera un sur, que nosotros ocupamos mucho en México, ni siquiera los bochos, no había. Pero algo llenó su corazón. Se dieron cuenta de una sola cosa: Jesús estaba vivo y era necesario que los demás se enteraran. Y dice que en la misma hora salieron corriendo rumbo ¿a dónde? A Jerusalén. No había lámparas, hermano. Yo reconozco unos celulares. Yo sé que aquí ya tiempo tiene que pasó de mano. Unos celulares en México, Nokia. Entonces tú le aprietas por delante y sale una lamparona así bonita. Sí, no las traigo, si no se las enseño. Pero padre, qué bonito. Pero en aquellos tiempos ni eso había. Oye, unas plumas que tengo ahí que están en la punta, tiene una lamparita. No había, hermanos, era de noche. Quiero decirte que Jerusalén está en alto. Por eso la Biblia dice, subamos a Jerusalén. Jerusalén está en alto. Y para subir a Jerusalén hay mucha piedra. Y en el desierto hay espinas. Y entonces estos muchachos, motivados por una noticia que era que Jesús estaba vivo, corren literalmente rumbo a Jerusalén. No habían zapatos como los de ahora. Oh, zapatos, miren, nosotros los caballeros, si checamos bien que sea de piel, no había, eran sandalias. Y van corriendo rumbo a Jerusalén. Dice también la escritora que cuando van corriendo rumbo a Jerusalén tropiezan en el camino, tropiezan con piedras, tropiezan con espinos, les sangra el pie, pierden el camino porque es de noche, pero vuelven a encontrar el camino. Escalan ceros de dónde es el camino y van a tientas, pero encuentran el camino. Una razón se había apoderado de la vida de ellos, era que Jesús estaba vivo. Amén. Y esta noche es lo que te vengo a decir: Jesús está vivo. Amén. Y entonces ellos van corriendo a Jerusalén y llegan a Jerusalén. Versículo 36. Y cuando ellos, vamos al versículo 33. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos dice la historia que como era día de fiesta en Jerusalén, la puerta de la ciudad no se cerraba temprano, se cerraba hasta altas horas de la noche. Entonces dice que ellos llegaron corriendo y se metieron. Pero claro, no podían decir, ¡hey, Jesús vive! Porque los soldados romanos y los romanos los mataban a ellos también.
Así que, como ellos sabían dónde estaban los otros discípulos, entonces se fueron. Y pasaron Jerusalén y vieron que no había ningún guardia y corren